El día de hoy se analizará el estudio Coral Rojo, Conservación y Gestión de una especie mediterránea sobreexplotada, escrito por Giovanni Santayelo y Marco Abbiati en 2001. El objetivo principal de este estudio es analizar la información para desarrollar un protocolo de explotación sustentable a través del estudio de la dinámica de población, historia de la vida y genética cuantitativa. Dentro de las generalidades de esta especie se conoce que se corresponde a la familia Coryllidae. Viven en colonias, tienen una estructura frágil y como se observa en la imagen existen ramificaciones que tienen forma cilíndrica y que todas se unen en una base plana. Es de gran importancia estudiar esta especie ya que es sobreexplotada por un interés comercial, principalmente por aplicaciones en homeopatía, ya que es un agente en contra de infecciones respiratorias y también representa una materia prima para la elaboración de joyas. En cuanto a su hábitat, se conoce que se encuentran en arrecifes rocosos, sobre todo biogénicos corallineos, en el mar Mediterráneo. La temperatura oscila entre 18 y 20 grados centígrados. Cuando pasa este rango, la especie se ve altamente afectada. Además, la intensidad de luz debe ser moderada. De igual forma, se conoce que la dispersión de esta es de alcance corto. En cuanto al paper, se menciona que existen dos poblaciones, tanto de aguas someras como aguas profundas o deep dwelling. En la primera, habitan aguas en acantilados verticales, en cuevas que tienen un rango de profundidad que oscila entre los 10 y 60 metros de profundidad. Además, se encuentran en colonias pequeñas, por lo que tienen alta congestión. Son de crecimiento lento y vida corta. Y la población se ve altamente afectada por especies de esponjas aburridas, entre las que ellas se destacan Cliona californiana, Cliona celata, Cliona viridis. Y de igual forma, debido a que están en un alcance mucho más fácil para el ser humano, han sido de mayor estudio y se conoce que existen altos niveles de reproducción. Por otro lado, la población de aguas profundas se encuentra en afloramientos rocosos a más de 60 metros de profundidad, en grandes colonias, por lo que se encuentran dispersos. Al contrario del anterior tipo de población, tienen largo periodo de vida, por lo que se pueden encontrar corales antiguos, que a pesar de tener un valor económico bajo, son de gran importancia ya que son la base de reproducción para nuevos corales. En cuanto a la pesca de Corallium rubrum, según la FAO, durante 1987 y 1991 existió un 40% de la reducción en el rendimiento de esta especie en el mar Mediterráneo. Las razones se deben a la baja disponibilidad de recursos, agotamiento de bancos y sobre todo al fenómeno en el que se menciona que debido a descubrimientos de nuevas fuentes de explotación se genera un pico de rendimiento, pero este es continuado por una caída inmediata y bastante considerable. En cuanto a patrones de explotación, se puede observar dos tipos: los países de tipo 1 y los países de tipo 2. En el primero, como se observa en la línea verde, existe una tendencia decreciente, lo que significa que a medida que pasa el tiempo, el rendimiento baja. Por otro lado, los países de tipo 2 presentan fluctuaciones irregulares de rendimiento. Por ello, se puede observar que existen dos picos, tanto en 1988 como en 1991. En el primero corresponde al descubrimiento de nuevas fuentes en Marruecos y el segundo en el país de Argelia. Como ya se mencionó, una vez que existe un alto pico de rendimiento, también hay una disminución notable del mismo, como se observa en el año de 1988 en el gráfico. En los últimos años, los principales parámetros demográficos de las poblaciones de aguas someras de coral rojo se han descrito. Por lo tanto, se desarrolló un modelo preliminar para la dinámica poblacional. Los datos sobre la estructura de edad y parámetro demográfico se han recopilado de las poblaciones viviendo a lo largo de la costa de Italia, las cuales la edad de las colonias se determinaron en base al análisis de anillos de crecimiento, de acuerdo al procedimiento descrito por Santangelo en 1991. El coral rojo es una especie gonocórica criadora de larvas elepitróficas semipelágicas. Su planulation period es entre julio-agosto y oscila también en septiembre para los menores, llamados reclutas. Estos reclutas mostraron una relación estrecha y positiva entre menores y adultos. Como resultado a esto surge un comportamiento filopático.
Como puede observar en la tabla, también llamada tabla de vida, existe una gran mortalidad de reclutas durante el primer año. También es evidente una caída en la abundancia colonial en la clase de cuarto año, lo que probablemente se atribuye a la recolección de colonias más grandes. Esta tabla nos informa edad, número y densidad de colonias en cada clase de edad, probabilidad de supervivencia y coeficiente de nacimiento de las colonias en cada clase de edad, lo cual esto nos permite calcular la producción de larvas por clase de edad única y proporcionar una estimación del número total de plánulas producidas por la población estudiada. La estructura genética de las poblaciones de coral rojo fue estudiada por medio de aloenzimas electroforesis, donde la electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico a través de una matriz porosa, la cual finalmente la separa por tamaños moleculares y carga eléctrica, dependiendo de la técnica que se use. En la recolección de muestras se recolectaron un aproximado de 100 colonias de coral rojo a lo largo de la costa del Mediterráneo occidental. Además, se evaluaron los niveles de diferencia genética entre las poblaciones utilizando los métodos de índice de identidad genética y la distancia de Ney. Las poblaciones mediterráneas de Corallium rubrum mostraron niveles significativos de diferenciación genética de Ney. Como se puede observar en la tabla, dentro del rango de distancia entre 102 a 105 metros, la divergencia genética es baja y estable, y las poblaciones pueden considerarse panmíticas. Este fuerte aumento de los valores de Ney y la estructuración genética de las especies en sus poblaciones se observa a más de 5 metros. Se necesita un análisis más detallado para poder proporcionar mucha más información sobre la ocurrencia de un umbral de distancia en la diferenciación de las poblaciones de estas especies. La genética de poblaciones proporciona dos grandes contribuciones a las estrategias de conservación del coral rojo, en el cual el primero se observa la dispersión larval del coral, la cual es limitada si se considera la situación geográfica. Podemos ver también el difícil seguimiento directo de estas larvas en comparación con escleranactínicos tropicales, debido a la profundidad en la que vive esta especie y a la no sincrónica desove. Por último, en esta primera contribución, se observa la estructura de población subyacente de esta especie, la cual se puede ajustar a la unidimensional modelo de trampolín, siendo la costa la dimensión. Esta información, además de ser una contribución al conocimiento de la biología de la misma especie, tiene importantes implicaciones para la gestión y proporciona una explicación de las tasas extremadamente bajas de recuperación de bancos sobreexplotados. La otra gran contribución nos evidencia claramente que el coral rojo no se puede considerar como una sola población genética homogénea. La preservación de la variación genética y además del mantenimiento de la estructura de la población son objetivos deseables para el manejo de este coral. Para este fin, la gestión de este recurso debe definirse a escala regional, en el cual es importante que cada población se coseche por separado. Así se evita la sobreexplotación, lo cual podría conducir a un comercio de extinción de bancos individuales. A pesar de tener una tendencia baja en cosecha, el coral rojo no se puede considerar una especie en peligro de extinción. Esto es a la gran cantidad de poblaciones de agua en poco profundas que permanecen solo moderadamente explotadas. Es necesario un nuevo enfoque en la gestión y el desarrollo de estrategias de conservación para la especie. El principio para la conservación del coral rojo requiere mucho de la protección de las poblaciones costeras para asegurar un stock reproductivo, un conocimiento sólido de los parámetros demográficos y además de la ecología de las poblaciones comerciales de coral rojo. Otro de los resultados de este estudio es el parámetro crítico, donde se observa la escala espacial de rotación. Las poblaciones de coral rojo son principalmente autosembradoras y la recolonización de áreas sobreexplotadas tiene un proceso muy lento. Como se dijo antes, los estudios genéticos mostraron que la dispersión larval del coral rojo es muy limitada, porque se puede observar que alcanzan unos 100 kilómetros, que se consideró el rango de dispersión efectivo para esta especie. Y por último, se necesita que todos los países mediterráneos establezcan una política común para la conservación del coral rojo, esto es, mediante la definición de las normas de captura relativas a tamaño mínimo de colonia, rendimiento máximo por área y temporada de cosecha.